Soy Serena Mars y a los 37 años entendí de la peor forma que una casa puede ser robada sin que te des cuenta, justo cuando estás lejos defendiendo un país que imprime los documentos de propiedad. Pasé 10 años ahorrando para una sola meta, una casa frente al mar para mis padres, Walt y Joan, que habían cumplido 50 años de casados pero casi toda su vida vivieron con muy poco. La compré estando en servicio militar en el extranjero y regresé a casa solo con la intención de entregarles las llaves en su aniversario como un regalo que había soñado durante años. Pero cuando llegué por el camino de grava, vi a mi madre llorando en el porche, a mi padre sentado temblando en los escalones con 2 maletas a sus pies. Y a una mujer que se había metido en mi familia gritando que esa era su casa y que mis padres tenían que irse. Había varios autos desconocidos estacionados, y en ese momento entendí que mientras yo estaba fuera, alguien había entrado en la vida que construí para ellos. Ni siquiera había alcanzado a ver el interior de la casa ni sabía aún qué habían hecho con el dinero o cómo había pasado todo eso. Esto es parte de Calm Drama Stories, donde historias de mujeres comunes se enfrentan a momentos familiares imposibles y responden con calma en lugar de gritos. Y si alguna vez te han dicho que eres demasiado por poner límites, aquí estás en el lugar correcto. Mis padres se casaron en 1975 con apenas $40 y una camioneta prestada. Mi papá arreglaba tractores de otros en un terreno de tierra en Oregón y mi mamá limpiaba muebles ajenos para ganar algo de dinero. Así crecí rodeada de una vida difícil donde no existían años buenos. Solo años menos duros. Cuando tenía 9 años, una vez fuimos a la costa y mi mamá, mirando el mar, cerró los ojos y dijo que sería bonito quedarse dormida escuchando las olas. Y esa imagen nunca se me olvidó. Yo estudié gracias a una beca militar ROT porque era la única puerta que se abrió para mí, y la mantuve abierta con disciplina hasta convertirme en oficial de logística y luego capitana y mayor. Aprendiendo a mover recursos en lugares difíciles sin perder la calma mientras ahorraba cada centavo como si el mundo pudiera cambiar en cualquier momento. Después de 10 años entre salario militar, bonos y una pequeña herencia, finalmente compré una casa grande y vieja en un acantilado en Arland Cove, en Lincoln County, por $425,000. A mi nombre solamente, con un porche mirando al Pacífico y una cocina perfecta para que mi madre volviera a llenar todo con ese olor a aceite de limón que siempre recordaba. Firmé todo desde un escritorio improvisado a miles de kilómetros sin haber visto nunca la casa, porque el plan era simple, llevar a mis padres en su aniversario 50. Darles la llave y ver a mi madre cerrar los ojos escuchando el mar, pero debía haber sabido que los planes demasiado perfectos rara vez sobreviven. En los últimos 2 meses de mi despliegue mi conexión con casa era casi nula, apenas 1 hora de comunicación y luego silencio por días, y en ese tiempo mi esposo Kyle se ofreció a encargarse de la casa. Limpiarla y dejarla lista para la celebración, algo que acepté con gratitud sin imaginar que esa sería la primera señal de que algo no estaba bien. Las cuentas de los servicios empezaron a subir sin explicación, agua, luz, basura, todo. Como cuando una casa empieza a pesar más porque hay más gente viviendo ahí de la que debería. Le pregunté a Kyle en una llamada con mala señal y me dijo que era porque había usado la calefacción. Le pedí las claves de acceso para ver las facturas yo misma y me contestó que luego me las pasaba pero ese luego nunca llegó. Mis padres, con cuidado, me comentaron que la gente de Kyle había estado yendo mucho a la casa en la costa, ayudando con cosas. Mi mamá no es de chismes, así que cuando repite algo 2 veces, es porque realmente le preocupa. Yo lo anoté todo. Incluso pregunté en la oficina legal de la base, de forma hipotética, cómo podía agregar a mis padres como ocupantes en los registros de la propiedad que yo había comprado. Empecé trámites, pero estaba del otro lado del mundo, en una base de la que no podía salir, cerrando un ciclo que no podía pausar. Y cada cosa que intentaba mover necesitaba manos en tierra, manos que yo no tenía ahí. Kyle me mandó una foto para tranquilizarme, la sala de la casa, supuestamente ya arreglada. Pero la toma era rara, muy cerrada, enfocada en una sola esquina, como esas fotos de inmobiliaria que esconden una mancha en la pared. Me quedé viendo esa imagen más tiempo del que una casa ordenada debería requerir. ¿Qué estaban ocultando fuera del encuadre? Y hay algo que mi familia siempre olvidaba de mí: yo no entro en pánico. No es una virtud, es una herramienta que aprendí a afilar en lugares donde el pánico hacía que la gente saliera herida. Cuando un plan de convoy se caía a las 2 de la mañana y 12 personas me miraban esperando respuestas,
Aprendí que el que más grita casi nunca es el que tiene el control. Mis soldados incluso repetían una frase que yo decía cuando todo se desordenaba. Me sentaba con el café en la mano y decía, estoy tranquila y eso debería preocuparte. Porque cuando yo estaba calmada, significaba que ya había dejado la emoción atrás y estaba pensando en el plan. Pero esa calma tenía un costo y el mío se llamaba sobrecargarme de todo. Yo siempre era la que resolvía los problemas de mi familia, los de la familia de Kyle, los de todos. Si un coche fallaba, si un contrato se caía, si alguien no podía pagar la renta, la llamada siempre llegaba a mí y yo respondía, una y otra vez, durante 20 años. Así que cuando la mamá de Kyle necesitó dónde quedarse porque se le acabó el contrato de renta, y él dijo solo por un ratito, yo acepté desde el otro lado del océano sin pensarlo lo suficiente. Yo misma les enseñé que Serena aguanta todo, que lo carga todo, que no se queja. Pensé que esa disciplina era solo para el trabajo. Pensé que lo difícil de mi vida estaba en lugares sin agua corriente y bajo amenaza constante. Pero lo más difícil me estaba esperando en casa, en un porche, con un carillón de viento que ya no estaba. Aterricé en Portland un jueves gris y renté un coche todavía con el uniforme puesto. 2 horas y media hasta la costa. Conducía con la ventana un poco abierta, dejando salir el aire reciclado del avión, repasando el momento en mi cabeza como si fuera un informe de misión. Yo tenía todo planeado en la cabeza durante el vuelo, abrazar a mis padres, llevar a mi mamá hasta el porche, ponerle la llave en la mano y verla cerrar los ojos como siempre soñó. Llevé esa llave en el bolsillo del pecho todo el viaje, y en cada semáforo la tocaba sin darme cuenta, como si así pudiera asegurar que todo saldría bien. El camino bajaba entre los pinos y de repente el océano apareció a la izquierda, grande, gris, perfecto y por un segundo casi lloro, porque de verdad pensé, ya, ahora sí va a ser feliz, por fin. Pero cuando di la última vuelta hacia el camino de grava, el pie se me fue del acelerador solo. Había 3 coches que no reconocí en la entrada. Un letrero pequeño, clavado en el jardín de flores de mi mamá, decía estacionamiento para invitados, con letras alegres, como si eso tuviera sentido ahí. Y el barandal del porche, donde mi papá había colgado unos campanitos de bronce que había comprado con sus propias manos temblorosas para celebrar 50 años de matrimonio, estaba vacío. Solo quedaba el gancho. Me quedé sentada en el coche rentado, con el motor aún sonando, escuchando. Desde adentro de la casa que yo había comprado para mis padres se escuchaban risas. No eran risas de familia. Eran esas risas educadas, falsas, de gente que no pertenece ahí pero actúa como si sí. En ese momento todavía no entendía todo, pero una palabra en ese letrero ya me había golpeado el estómago, invitados. Eso no tenía nada que hacer en la puerta de mi familia. Salí del coche y subí los escalones. Lo primero que vi fue a mi mamá. 72 años, su suéter azul bueno, llorando en silencio con la mano sobre la boca, como siempre hace cuando no quiere molestar a nadie con su dolor. Mi papá estaba sentado abajo, en los escalones, con 2 maletas las de ellos. Ya empacadas. Sus manos temblaban más de lo normal, mucho más de lo que hace su enfermedad. Y eso significaba que no era solo la enfermedad. Antes de que pudiera decir algo, la puerta mosquitera se azotó. Y salió Brenda. Mi suegra. La mamá de Kyle. 62 años, con un vestido que no había visto nunca y una copa de vino en la mano a plena mañana, como si todo fuera normal. Ni siquiera me vio a mí al principio. Vio a mi mamá. Y cruzó el porche en 3 pasos. Levantó el dedo hacia el camino de entrada y lo dijo fuerte, sin cuidarse de quién escuchara. Esta es nuestra casa. Váyanse. Mi mamá se encogió como si le hubieran pegado. Mi papá intentó levantarse, pero no pudo. Y ahí entendí algo muy claro, después de 20 años de disciplina, de órdenes, de aguantar lo imposible, una parte de mí quería hacer algo que me hubiera costado todo. Pero no lo hice. Dejé mi mochila en el suelo, despacio. Y me quedé quieta. El silencio hizo el primer movimiento. Los 2 desconocidos en el porche me miraron. El uniforme siempre cambia la forma en que la gente respira. Brenda se medio giró, molesta, como si fuera a resolver otro problema más del día. Luego me vio bien la cara. Y su copa bajó un poco.
Serena. Solo dijo mi nombre. Como si al decirlo hubiera cerrado una puerta. Y todavía no sabía que la firma que importaba no era la que ella creía. Ella no tenía idea de que la mujer a la que acababa de gritarle era mi mamá. Y tampoco sabía que le acababa de arruinar la tarde a la persona equivocada. Porque yo no iba a explotar, le iba a dar a esa tarde un final muy largo, muy lento y muy claro, pieza por pieza. Pasé junto a Brenda, abrí la puerta mosquitera y entré a la casa que yo había comprado y que nunca había visto por dentro. El silencio del porche me siguió adentro. Kyle estaba en la sala. Y en cuanto me vio, se le desarmó la cara. La casa ya no parecía una casa. Las puertas tenían números de metal pegados, como si fuera un motel, 1, 2, 3. Todo alineado, frío, sin vida. La cocina que yo había imaginado para mi mamá, la grande, la del olor a aceite de limón, ahora tenía una mesa plegable junto a la ventana, con un libro de registro, cápsulas de café individuales y un letrero plastificado que decía check-in 3 de la tarde. Eso no era un hogar. Era un negocio. El aire olía mal. No a limpio de casa, sino a químicos baratos, limón falso encima de cloro, ese olor que dejan los lugares cuando quieren tapar lo que pasó antes. El aceite de limón de mi mamá es otra cosa, eso huele a cuidado. Esto olía a encubrimiento. En ese momento salió Dustin, el hermano de Kyle. Venía por el pasillo con toallas dobladas en el brazo, como si trabajara en un hotel. Me vio el uniforme, y se quedó congelado tan rápido que una toalla se le cayó al piso. Kyle habló primero, pero su voz ya no tenía control. Serena, amor, llegaste temprano. Yo miré los números en las puertas. Miré el letrero del registro. Miré a mi esposo parado ahí, sin explicaciones, sin respuestas. Lo están manejando como hotel, dije. No fue una pregunta. Y en ese segundo, la mirada entre Kyle y Dustin me dijo todo lo que necesitaba saber. Si Kyle era parte o solo estaba dejando que pasara. Ya tenía la respuesta. Solo no la dije todavía. Todos esperaban que yo explotara. Eso es lo que la gente espera de alguien que ha aprendido a gritar en la vida. Pero no les di eso. Me di la vuelta, salí otra vez al porche y me agaché frente a mi papá. Papá, vamos a conseguirte un cuarto limpio, con 2 camas y buenas almohadas. Hoy sí vas a dormir bien. Él quiso disculparse. No lo dejé. Tomé sus maletas yo misma. Una en cada mano. Y pasé frente a Brenda, que ya no hablaba, solo me miraba, tratando de entender en qué momento todo dejó de ser simple. Conduje a mis padres unos 15 minutos por la carretera hasta un motel pequeño frente al mar. Uno real, con licencia pegada en la pared, no esas cosas improvisadas de la casa. Les conseguí un cuarto con vista al agua y senté a mi mamá en la cama mientras subía la calefacción. Ella no paraba de decir que no entendía nada. Que habíamos venido a mudarnos, como lo habíamos planeado. Y que la mamá de Kyle les había dicho que hubo un cambio. Yo solo respondí. Sí hubo un cambio. Mío. Eso casi le sacó una sonrisa, aunque todavía estaba confundida. Les llevé comida. Esperé a que mi papá se quedara dormido, con las manos por fin tranquilas. Y entonces me senté afuera del motel, en una silla de plástico bajo una luz que zumbaba sin parar, con una libreta en las piernas. Y hice lo único que sé hacer cuando algo se rompe en una escala demasiado grande para arreglarlo a lo rápido, lo puse en orden. Empecé a escribir todo. ¿Quién estaba viviendo en mi casa? ¿Desde cuándo? ¿Quién puso eso como renta o registro? ¿Quién estaba manejando el dinero? Lo escribí en mayúsculas, como si fuera un reporte militar. Sin emoción. Solo hechos. Al día siguiente no iba a discutir con nadie. Iba a buscar a una abogada. Paula Renner tenía su oficina arriba de una tienda de pesca en Newport, a unos 20 minutos. Derecho de bienes raíces y arrendamientos. Cabello canoso corto, lentes colgando de una cadena. Le puse el título de propiedad en el escritorio primero. Mi nombre. Solo mi nombre. Ella lo miró,
Asintió lento y luego me dio la parte que ningún abogado te ahorra, porque los buenos empiezan mostrándote la pared contra la que te vas a estrellar. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo ahí?, me preguntó. Más de un mes, le dije. Se quitó los lentes. Entonces esto es lo que no te va a gustar. En Oregón, si alguien ya está viviendo en una propiedad, no puede simplemente cambiar chapas o sacar sus cosas. Eso se considera desalojo ilegal. Y es delito. Si lo haces, puedes terminar debiéndoles dinero a ellos. Sentí como si el piso se moviera. El título estaba a mi nombre y aún así no era suficiente para abrir la puerta de mi propia casa. Paula vio mi cara y levantó la mano. No se trata de fuerza. Se trata de corte. Es un proceso. Se llama FED, entrada y retención forzosa. Tienes que dar aviso por escrito. Presentas el caso en la Corte del Condado de Lincoln. Un juez firma la orden. Toma semanas. Es más lento de lo que quieres, pero es sólido. Si haces todo bien, nadie lo puede tumbar. Y antes de que preguntes, no te puedo asegurar que son legalmente todavía. No hay contrato de renta, no te pagan alquiler. Algunos parecen más invitados, otros ocupantes. Y además tienes a Dustin operando algo como renta sin permiso. La ley tiene puertas distintas para cada caso y un juez puede decidir por cualquiera. Pero no vamos a apostar a cuál les conviene más. El proceso FED los trata como si tuvieran el reclamo más fuerte posible. Y pase lo que pase, la orden se sostiene. Tomamos el camino largo a propósito, el más tranquilo, como si eso pudiera mantener todo bajo control un poco más. Y entonces Paula se inclinó hacia adelante y por primera vez su mirada cambió, se volvió más afilada, más precisa, como si por fin hubiera encajado una pieza. A ver, me dijo. ¿Tú dijiste que están rentando habitaciones en una plataforma de reservaciones? Yo asentí. Ella soltó una pequeña risa sin humor, de esas que no son diversión, son diagnóstico. Eso ya es otra cosa. No es familia en conflicto. Eso es negocio. Están operando como renta de corto plazo. Y aquí en la costa eso necesita permiso y pago de impuestos de hospedaje. Hizo una pausa, mirándome directo. Si no tienen eso, entonces no es solo un problema familiar, es una ventaja legal para ti. Yo había llegado lista para una pelea que tendría que ganar con pura fuerza mental, con desgaste, con aguantar. Y salí con algo mejor. Un proceso. Lo dije después, ya en la escalera del motel, como si necesitara escucharlo en voz alta. No me van a dejar sacar a nadie a la fuerza. Paula asintió sin dudar. Bien. Siempre es mejor por la vía legal. Y yo entendí algo ahí mismo, yo peleo mejor cuando hay reglas claras. Esa tarde regresé a la casa para intentarlo bien, como corresponde, como si todavía hubiera espacio para la civilidad. No soy una persona que busca destruir por gusto. Además, a los jueces les importa ver que primero intentaste resolverlo. Pero cuando llegué, Brenda ya estaba ahí. Sentada en mi porche. En la silla de mi mamá. Con Marlene, la tía de Kyle, a un lado. Las dos tranquilas, como si el lugar les perteneciera desde siempre. Respiré hondo y mantuve la voz firme. Brenda, solo voy a decir esto una vez de forma clara. Esta es mi casa. Mis padres se van a quedar aquí. Y ustedes necesitan organizarse para salir. Ella se rió. No una sonrisa. Una risa completa, echando la cabeza hacia atrás, como si yo hubiera dicho algo absurdo. Tu casa, repitió. ¿Comprada con qué matrimonio? Serena, ustedes son buena gente, pero son gente de campo. No saben cómo funciona esto. Marlene asintió, como si estuviera en un coro de apoyo. Y entonces Brenda soltó la frase que claramente llevaba guardada, lista para hacer daño con precisión. La verdad es que tú nunca fuiste realmente de los nuestros. Kyle estaba adentro. Lo vi a través de la puerta mosquitera. No salió. Y eso dolió más de lo que esperaba. Porque la crueldad a veces no grita, a veces solo excluye. Pero Brenda estaba tan cómoda en su victoria que se descuidó. Y cuando me di la vuelta para irme, todavía alcanzó a gritarme,
como si fuera un detalle sin importancia. Ah, y estamos reservados todo el mes. Todo lleno. Ahí me dio gratis lo que necesitaba. La confirmación. Esa noche lo encontré en 4 minutos. Harlem Cove Beachfront Retreat. Lujo costero. 8 huéspedes. Anfitrión, Dustin. $340 por noche. Me quedé sentada en la cama del motel, con mi mamá dormida a un lado, deslizando fotos con la mano cada vez más fría. La primera imagen era la habitación principal. La grande. La del ventanal hacia el mar. La que yo había elegido en mi cabeza para mis padres. La que había imaginado como su despertar perfecto. Ahora tenía sábanas blancas de hotel, una manta doblada y una tarjetita en la almohada como si todo eso fuera normal. Foto tras foto aparecía mi casa arreglada para extraños, como si fuera un lugar cualquiera, un negocio más en internet. Y casi al final vi otra imagen, la casita del fondo, la del patio, la que siempre fue como un cuarto de apoyo, algo pequeño, sencillo, con una descripción debajo que decía cuartos del dueño, privado, por favor no molestar. Cuartos del dueño. Ahí fue donde metieron a mis papás. Tomaron la habitación con vista al mar y la convirtieron en renta por noche. Y a mi papá, de 74 años, lo habían acomodado en una casita de almacenamiento y encima lo publicaron como si fuera parte del servicio, para que los huéspedes no molestaran al personal. Hice capturas de pantalla de todo. Guardé el enlace, las fechas, los precios, el calendario lleno de reservas marcadas en verde todo el mes, exactamente como Brenda había presumido. No tuve que grabar nada ni hacer trampa, todo estaba ahí, público, como si el mundo pudiera alquilar mi casa por internet. $340 por noche multiplicado por semanas completas. Me quedé haciendo cuentas y ahí apareció otra pregunta que ya no se iba a ir. Todo ese dinero, ¿a dónde estaba yendo realmente? En la mañana, mi mamá por fin me contó todo con calma, tomando café en el motel. Llegaron el 3 de junio, como lo habíamos planeado, con la camioneta cargada con lo poco bueno que tenían, pensando que era el inicio de su nueva vida. Dustin los recibió en la entrada, amable, como si nada fuera raro, y les dijo que había un pequeño choque de horarios, que si no les importaba quedarse en la cabaña mientras pasaba la temporada alta. Mis papás, que nunca en su vida han querido ser una carga para nadie, dijeron que sí, claro, sin problema. Y los días pasaron y nadie los movió de ahí. Brenda le dijo a mi mamá que no usara la cocina grande porque podía confundir a los huéspedes. Mi mamá, que toda su vida limpió mesas ajenas y por fin iba a tener una cocina propia, terminó prohibida en la suya para no incomodar a desconocidos que pagaban. Y mi papá había colgado unos campanitos de bronce en el porche para el aniversario, porque el sonido le recordaba a mi mamá el mar. Al tercer día, Dustin le dijo que un huésped se había quejado del ruido. Y mi papá, que en 74 años nunca le ha pedido nada a nadie, se subió a una silla con las manos temblorosas, bajó los campanitos. Los envolvió en un trapo de cocina y los guardó para no causar problemas en la casa que su hija había comprado para ellos. Mi mamá me lo contaba mirando el café. Y mi papá, sentado frente a ella en esa mesa pequeña, solo dijo: «Perdón, hija, no quería causarte problemas». Ahí se acabó el dolor como lo conocía. Se volvió algo frío, claro, útil. Me levanté. Nadie me causa problemas a mí, papá. Yo soy el problema. Ese es mi trabajo. Y tengo que detenerme aquí un segundo, porque ahí fue cuando dejé de sentir lástima y empecé a tomar notas. Si alguna vez un familiar se metió en algo que tú construiste y de pronto te trató como si tú fueras el invitado, conoces esa sensación fría que se te queda en el pecho. Quédate conmigo, porque aquí todavía hay un nombre en el título de propiedad y ya vamos a llegar a eso. El tema del dinero no me dejó en paz, así que empecé a jalar el hilo. Revisé las cuentas de servicios, esas que habían ido subiendo toda la primavera mientras yo estaba fuera del país, y las comparé con las reservaciones. 20 y tantos días rentados a $340 la noche. Era una cantidad de dinero entrando a la casa cada semana, y aún así Kyle me había escrito 2 veces en esos meses preguntando si podía apoyar un poco más con los gastos de la casa. ¿Apoyar más? Mientras ese lugar estaba imprimiendo efectivo con el cuarto de mis papás.
La cuenta no cuadraba. Entraba dinero como marea alta y se iba a algún lugar que yo no podía ver. Conociendo a Kyle, no era alguien que gastara en lujos absurdos, no había barcos ni nada de ese estilo. Eso significaba que el dinero estaba tapando un hoyo, pero uno que yo todavía no había encontrado. Empecé a observarlo diferente. La forma en que evitaba el correo, como se había quedado raro y callado con su negocio de contratista, los trabajos que antes presumía ahora los quitaba de conversación diciendo que era temporada baja. Y un día, cuando fui a dejarle las medicinas a mi mamá y entré a la casa a pasar por su cuarto, lo vi en la mesa del pasillo, entre el montón de correspondencia, un sobre del banco a nombre de Kyle, con un sello rojo que decía aviso final. Yo no abro el correo de mi esposo. Nunca lo he hecho. Pero ese no pedía permiso. La ventanita del sobre dejaba ver el resumen de la deuda. Monto vencido con una cifra grande, con coma. Y debajo, otro número todavía peor, el saldo total, más grande de lo que la ventana quería mostrar por completo. Lo leí una vez, luego otra, y me lo grabé como si fueran coordenadas. Ese monto atrasado significaba que ya había dejado caer suficientes pagos como para encender todas las alarmas. Y el saldo total me dejó claro que no era una cuenta pequeña, era algo mucho más grande, algo conectado a una red de deudas que no cabía en ese papel. Salí de ahí sin tocar nada. Lo único que entendí en ese momento fue esto: lo que fuera que estaba ahogando a mi esposo había encontrado como salvavidas la casa de mis padres. Solo que todavía no sabía qué tan profundo era el agua. Regresé al día siguiente por el abrigo bueno de mi mamá, el que había dejado en el closet de la entrada. La casa estaba vacía. Los huéspedes ya se habían ido, el equipo de limpieza no estaba. Y ese silencio era peor, porque ahora todo se veía con claridad. Caminé por los cuartos con números en las puertas. En la cocina, sobre la barra, donde normalmente iría una receta de familia, había una hoja plastificada, gruesa, impresa profesionalmente, como algo hecho para quedarse mucho tiempo. Bienvenido a Harlem Cove Beachfront Retreat, decía el encabezado del documento. Debajo venía el password del Wi-Fi, después las reglas de salida a las 11 de la mañana, y el horario de silencio después de las 10 de la noche. Todo muy ordenado, muy hospitalidad. Y luego, casi al final, la línea que me cortó la respiración. Por favor, no entrar a la cabaña de la alberca. Almacenamiento del propietario. Almacenamiento del propietario. Ahí metieron a mis papás. Se tomaron el tiempo de plastificar una tarjeta para que los desconocidos se sintieran cómodos y en la misma hoja clasificaron a mis padres como si fueran cosas guardadas. Me quedé en la cocina con esa tarjeta en las manos. No voy a fingir que me mantuve tranquila en ese momento, no lo estaba. Pero aprendí algo importante hace mucho tiempo: cuando el sentimiento es demasiado grande, no lo desperdicias, lo enfocas. Saqué el celular y tomé fotos de todo, frente y vuelta, con buena luz. Después guardé la tarjeta en la chamarra y mis dedos toparon con la moneda de desafío de mi unidad militar, ese disco de metal que cargué en 2 despliegues. 2 cosas frías en el mismo bolsillo, una me decía cómo sentirme en casa en mi propia propiedad, la otra me recordaba exactamente quién soy. Y ya sabía cuál iba a ganar. Paula y yo empezamos a armar esto como si fuera una operación, pieza por pieza, sin improvisar. Ella preparó el aviso de desalojo conforme a la ley de Oregón, el tipo de documento que un juez respeta porque está hecho con precisión, sin atajos. Yo le llevé todo: el título de propiedad, las capturas del anuncio, el calendario de reservas lleno, y la tarjeta plastificada. Cuando la vio, la sostuvo un momento en silencio y luego la dejó con cuidado sobre el escritorio, como si fuera evidencia de algo peor de lo que parecía. También estaban las cuentas de servicios subiendo cada mes. Ella lo organizó todo en una carpeta mientras me explicaba. La mayoría de la gente se equivoca aquí, me dijo. Se dejan llevar por la emoción, hacen algo impulsivo y le dan ventaja al otro lado. Nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a ser precisos. Y la precisión gana. Luego me explicó el otro frente. Ese tipo de renta de corto plazo necesita permiso del condado y paga impuestos de hospedaje. Si no tienen permiso, el condado puede ordenar que lo cierren de inmediato. Y los impuestos atrasados no desaparecen,
Se cobran igual a quien esté operando el negocio. El nombre de Dustin estaba en el anuncio. Lo pensé un segundo. Entonces no tengo que romper nada, le dije. No, respondió Paula. Tú presentas. Reportas. Esperas. Y dejas que 3 oficinas diferentes lleguen a su tiempo. Miré la carpeta otra vez, todo ordenado, fechado, etiquetado. Se sentía como preparar equipo antes de una operación. No necesitaba entrar a mi propia casa a la fuerza. Necesitaba que el tribunal, el condado y la plataforma de reservaciones tocaran la misma puerta. Idealmente el mismo día. Y ya sabía exactamente qué día iba a ser. Esa noche Kyle llegó al motel. Se quedó parado bajo la misma luz que zumbaba en el estacionamiento, y se veía como si hubiera envejecido 10 años desde el hombre con el que me casé. Y por fin me dijo la verdad. Toda. Porque ya no le quedaba dónde esconderla. Su negocio de contratista había quebrado hace año y medio. Lo había estado sosteniendo con tarjetas de crédito y otro préstamo, esperando recuperarse antes de que yo me diera cuenta, pero solo se fue hundiendo más. Ahora debía casi $60,000 que nunca me había dicho. Repitió la palabra humillado varias veces. Dijo que lo destruía que su esposa ganara más que él, que yo hubiera podido comprar una casa frente al mar para mis padres mientras su propia mamá rentaba un departamento pequeño junto a la carretera. Y que cuando su mamá y Dustin idearon lo de la renta, para él el dinero se sintió como una cuerda lanzada a alguien que ya se estaba ahogando. Con eso había estado pagando la deuda. Por un minuto, ahí parada en ese estacionamiento, lo vi claro y sentí algo por él. Un hombre orgulloso hundiéndose en silencio, demasiado avergonzado para pedir ayuda. Ese minuto fue real. Quiero que se entienda eso. Pero terminó en cuanto dijo lo siguiente. No preguntó por mis padres. No preguntó cómo estaban Walter y Joan. No se disculpó. Solo dijo. Entonces lo puedes dejar pasar. Deja a mi mamá fuera de esto. Al final es propiedad del matrimonio, Serena. Mitad es básicamente mía. Ahí estaba. Ya no era un hombre ahogándose. Era alguien que desde el agua quería jalar a mis padres hacia abajo con él y llamarlo compartir. Y yo ya había preguntado exactamente eso antes, porque yo no entro a lugares sin haberlos revisado primero. El título de propiedad estaba a mi nombre. Eso definía quién decidía sobre la casa en ese momento, no Kyle ni su mamá. El tema del matrimonio era otro asunto, algo que un juez de divorcio revisa, no algo que se decide en un estacionamiento. Y en ese proceso, yo ya tenía respuesta preparada. El dinero de compra había salido siempre de mis cuentas, salario militar, ahorros de años antes de él, todo rastreable, todo mío. Básicamente mío no es como se reparte una propiedad así en Oregón. Y lo que pudiera discutirse, se discute frente a un juez, no en una conversación porque alguien lo pide amablemente en el estacionamiento de un motel. Miré al hombre con el que había vivido 9 años. Lo siento por la deuda, le dije. Lo digo en serio. Y hoy por la tarde ya presenté el papeleo. Él quería mi compasión para comprar mi silencio. Le di la compasión. No le di el silencio. 2 días después, la persona encargada de entregar notificaciones de Paula llevó los avisos en persona a cada adulto que vivía en mi casa. Yo no estuve ahí. Así se mantiene limpio el proceso. Pero me enteré de cómo fue. Brenda recibió su copia del aviso, leyó el encabezado y, sin decir una sola palabra más, lo rompió en 2 frente a la persona que estaba entregando los documentos. Una nuera no puede desalojar a la madre de su esposo, dijo, como si estuviera citando una ley que existiera de verdad. La persona del actuario, que ya había visto reacciones mucho peores en otros casos, solo anotó la hora y dejó los pedazos del papel en el suelo. Porque legalmente, una notificación está entregada aunque la rompas, la tires o la conviertas en confeti. Dustin se rió y dijo que todo estaba reservado por el mes, así que no importaba. Marlene me insultó con palabras que no voy a repetir. Y ninguno de ellos movió una sola maleta. Y esa era la parte importante. Porque ellos no vieron el aviso como lo que era. Lo vieron como una amenaza, como una mujer enojada moviendo papeles,
como si esto fuera una negociación donde yo iba a terminar cediendo como siempre. Durante años les di esa versión de mí. La que aguanta. La que se hace a un lado. La que absorbe todo. Ellos tenían 20 años de evidencia de que Serena se dobla. Lo que no tenían era el título de propiedad, la fecha en corte y un código del condado que nadie ahí había leído jamás. Ese aviso no era una amenaza. El lenguaje de operación era la primera señal. La que marca el terreno para que todos vean dónde están parados antes de que llegue lo demás. Y con su reacción, básicamente me estaban diciendo que lo íbamos a hacer por la vía difícil. Perfecto. Porque la vía difícil tiene reglas y yo ya las había leído todas. Así que abrí 3 frentes al mismo tiempo. Todos legales, todos lentos, todos apuntando al mismo día. El primero, Paula presentó el proceso de desalojo en la Corte del Condado de Lincoln. Y el tribunal fijó fecha de audiencia, con la posibilidad de una orden firmada para sacar a cualquiera que se negara a salir. El segundo, levanté una queja con el Departamento de Regulación del Condado por operar una renta de corto plazo sin permisos en zona residencial. Adjunté todo, el anuncio público, las fotos, el calendario de reservas, impreso y organizado. El tercero, reporté la propiedad directamente a la plataforma de reservaciones. Un inmueble listado por alguien que no es el dueño. Y anexé el título de propiedad con mi nombre, porque sus propias reglas no permiten que alguien rente lo que no le pertenece sin autorización del dueño real. 3 oficinas. 3 tiempos distintos. Un mismo punto de llegada. Y ahí fue cuando tomé la decisión más importante. El cumpleaños número 50 de matrimonio de mis papás era ese sábado. El evento que habíamos planeado durante un año. El día por el que volé de regreso. El día en el que toda la familia estaría junta en ese mismo jardín. Pude cambiar la fecha. No lo hice. No por venganza, aunque Brenda después lo iba a llamar así. Lo mantuve porque ese sábado iba a ser el único momento en que todos los que necesitaban ver la verdad iban a estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Familia, vecinos, y hasta los huéspedes que Dustin tuviera reservados. Un escenario así no se repite. Si esto se iba a revelar, iba a ser una sola vez. Claro. Frente a todos. Marqué la fecha en mi libreta legal y la subrayé. 3 días. Brenda no se quedó quieta. Hizo lo que siempre hace la gente como ella cuando empiezan a llegar papeles. Subió el volumen, pero con la familia. Empezó a llamar a todos. Pasó 2 días completa en el teléfono. Y la historia que armó, la voy a reconocer, estaba bien construida. Pobre Brenda, desalojada por su propia, no era esa mujer fría del ejército que se fue años y años y ahora regresa para sacar a su suegra de 62 años a la calle. Eso fue lo que le dijo a mis primos, al lado de Kyle, a vecinos de la costa que ni siquiera nos conocían. Y funcionó con algunos. Me empezaron a llegar mensajes cuidadosos de familia preguntando si de verdad tenía que ser tan dura, si no había una forma más amable. 2 meses antes, eso me habría destruido. La versión vieja de mí habría pedido disculpas, habría suavizado todo, habría intentado arreglar la historia de todos mientras mis papás seguían viviendo en una caseta. Pero ya había aprendido algo que Paula me dejó muy claro: no discutes contra una historia. La dejas hablar mientras la verdad se formaliza. Así que no me defendí. No mandé explicaciones largas. A quien me preguntó si no había una forma más amable, le contesté solo una línea. Ven el sábado. Y mira con tus propios ojos. Brenda podía seguir narrando lo que quisiera. Su versión vivía en llamadas y chismes y se iba a caer sola. La mía estaba en registros del condado, en la corte, en un título de propiedad con un solo nombre. Y esa versión no necesita que nadie la crea. El sábado iba a hacerlo por mí. Pero lo más raro llegó por accidente y fue Dustin quien me lo puso enfrente sin querer. Una huésped que estaba rentando la casa, una maestra de Boise llamada Carol, estaba ahí con su esposo por su aniversario. Y le llegó un mensaje automático de la plataforma, el aviso de que la propiedad estaba bajo revisión por una disputa de propiedad. Carol se asustó, porque acababa de pagar casi $2,000, y empezó a investigar. Entró al registro del condado,
que es público, y ahí vio mi nombre como dueña. No había ninguna duda, ninguna zona gris. Y se dio cuenta de algo simple: ella estaba en una casa rentada por gente que no era el dueño. Hizo lo correcto. Me buscó por la plataforma y me escribió: creo que estamos en medio de algo. No queremos participar en quitarte tu casa. Dinos qué es lo correcto y lo hacemos. La llamé. Era amable, pero estaba nerviosa. Y luego se enojó, pero no conmigo del lado de la verdad. Supe que Paula tenía razón cuando dijo que los huéspedes también tienen derechos, así que no iban a salir antes de tiempo. Pero Carol dijo algo que cambió todo el sábado. Vamos a seguir aquí ese fin de semana, me dijo, pero si ayuda a que alguien diga en voz alta que esto se rentó con Dustin, no contigo, nosotros lo vamos a decir. Dustin le había vendido una habitación a un desconocido para sacar dinero rápido y ese mismo desconocido terminó siendo un testigo a mi favor. La misma avaricia de Dustin había metido a alguien en mi esquina sin que él lo pensara. El viernes, la plataforma de reservaciones por fin se movió. Revisaron el título de propiedad contra el anuncio, y la regla es simple aunque a las familias les cueste aceptarla. No puedes rentar una casa que no es tuya cuando la dueña real se opone por escrito y tiene el título en la mano. Bajaron el anuncio. Desapareció. Y no solo eso. Cancelaron todas las reservaciones futuras de Dustin, esa pared verde de fechas llenas que Brenda presumía como si fuera un logro. También congelaron los pagos que ya estaban en proceso. Sé exactamente cuándo pasó, porque después me contaron lo de su celular. Le empezaron a llegar correos uno tras otro, cancelación tras cancelación, cada uno con un reembolso, cada uno borrando cientos de dólares en segundos. Dustin había tratado ese calendario como si fuera una máquina de dinero que nunca perdía. Y de repente, el viernes en la tarde, alguien desconectó todo y la máquina empezó a devolver el dinero a la gente. Al principio no entendía nada. Pensó que era un error del sistema. Se pasó más de una hora hablando con soporte, hasta que alguien le explicó las palabras disputa de propiedad y listado no autorizado. Ahí entendió, por fin, que el dinero que ya había gastado en su cabeza no iba a llegar y el dinero que ya había cobrado probablemente tenía que regresarlo. La llave de efectivo que Kyle había estado usando para tapar su deuda secreta se cerró en una sola tarde, sin que yo tuviera que gritar ni romper una sola ley. 2 papeles lo hicieron, el título y el reporte. Y el tercer papel, el del juzgado, ya venía en camino. Todo iba a aterrizar el sábado. Esa misma tarde, el departamento del condado pegó su aviso. Lo pusieron justo donde todo el mundo lo pudiera ver, en la puerta principal. Una orden oficial de cese y desista por operar una renta sin permiso, con una línea sobre impuestos de hospedaje que ahora se le cargaban al operador del anuncio. 2 documentos oficiales en mi puerta, visibles para todo el vecindario. Pero lo que realmente me quedó de ese viernes no fue legal. Fue mi papá. Esa noche regresé al motel y me senté con él mientras mi mamá se bañaba. Metió las manos temblorosas en su maleta y sacó los campanitos de bronce, todavía envueltos en el trapo de cocina donde los había guardado el día que los bajó del porche. Me los extendió. Los guardé bien por si acaso, me dijo. Luego, más bajito: si vamos a recuperar la casa, hija. Ahí hice algo que nunca había hecho en 20 años. Saqué de mi bolsillo la moneda de desafío de mi unidad, ese disco de bronce que me había acompañado en los peores días. Y se la puse en la mano a mi papá. Cerré sus dedos alrededor de ella. Guárdala conmigo hasta el sábado, le dije a mi papá mientras cerraba sus dedos alrededor de la moneda. Sirve cuando las cosas se ponen pesadas. Nunca me ha fallado. Él la miró como si fuera oro, y para mí, de cierta forma, sí lo es. Mi mamá salió en ese momento y nos vio a los dos, los campanitos en una mano y la moneda en la otra, como si entre esas 2 cosas estuviera todo lo que habíamos sobrevivido. Y dijo suave: tú siempre fuiste la fuerte, hija. Y mi papá respondió sin mirarme directo: lo que no me gusta es que te haya tocado serlo. No supe qué contestar. Hay cosas que solo se cargan como él cargaba esa moneda en ese momento. Sábado. 50 años de matrimonio. Y algo que ya no se podía ignorar. Esa noche del viernes,
Paula y yo revisamos todo por última vez. Y lo curioso es que el plan en realidad era casi la ausencia de un plan, que es lo más difícil de seguir. Vas a querer hablar, me advirtió. No lo hagas. El papel habla más fuerte que tú. Solo lo pones ahí. Dices lo mínimo. Y dejas que ellos se rompan solos. Armamos la carpeta del sábado. El desalojo ya estaba presentado, la audiencia ya tenía fecha, la orden venía en camino. El aviso del condado ya estaba pegado en la puerta. La plataforma había bajado el anuncio y el dinero estaba congelado. Todo era real, oficial, registrado y ya no dependía de mi humor. Nada de eso se podía llamar un impulso, porque no venía de emoción, venía de proceso. Y eso lo hacía imposible de detener. El último detalle del viernes fue dejar mi uniforme listo. No para intimidar a Brenda, aunque sabía perfectamente lo que iba a provocar en ese jardín lleno de gente. Lo hice por mí. Porque sabía que el sábado, frente a 50 personas, cuando la mujer que había llamado basura a mi mamá me gritara otra vez, cada parte de mí iba a querer responder igual, iba a querer explotar después de tantos años tragándome todo. Y necesitaba ver ese uniforme y recordar quién soy cuando todo el mundo espera que pierda el control. Yo soy la que se mantiene firme cuando todo alrededor se rompe. Ese es el trabajo. Me dormí temprano. Y dormí bien. Al otro lado del estacionamiento, en un cuarto limpio frente al mar, mis papás dormían en camas de verdad. Y en esa habitación, sobre una mesa de noche, estaba la moneda de bronce esperando, como todos nosotros, a que llegara la mañana. El sábado amaneció brillante y con viento, como esos días de la costa que mi mamá soñaba cuando yo tenía 9 años y miraba el mar con ella. Llevé a mis papás un poco antes del mediodía. La camioneta venía atrás con todas sus cosas buenas todavía cargadas, porque mi idea era clara, que para la noche ellos ya estuvieran entrando a su nueva vida. El patio ya estaba lleno. Familia de ambos lados, sillas plegables, una hielera, alguien con ensalada de papa, niños corriendo por el borde del acantilado. Y Brenda ya había decidido algo muy suyo, ser la anfitriona del evento de mis papás de 50 años. Recibía a la gente en mi propia entrada, aceptaba halagos por su hermosa casa frente al mar, con una copa de vino en la mano y el aviso del condado pegado a 6 pasos detrás de ella. Como si simplemente lo hubiera decidido ignorar hasta hacerlo desaparecer. Marlene atendía la hielera. Dustin estaba en la orilla, pegado a su celular, pálido, todavía peleándose con la plataforma por el dinero congelado. Carol, la maestra de escuela, y su esposo estaban sentados en silencio en los escalones del porche, justo donde ella me había dicho que iban a estar. Mis papás estaban junto a la camioneta, sin saber si eran invitados o intrusos en su propia fiesta de aniversario. Y yo caminé por el camino de grava con mi uniforme, sin prisa, sintiendo como el patio se daba cuenta de mí, como siempre pasa en estos lugares. Las conversaciones bajan de volumen, las cabezas giran. Y el silencio se empieza a extender desde donde pisan mis botas. Brenda fue la última en verme porque estaba ocupada actuando frente a una tía, pero cuando por fin volteó, ya la mitad de la gente se había quedado callada. Y todos estaban viendo entre ella y yo, esperando. No dije nada al principio. Me acerqué a mi mamá, le di un beso en la mejilla y me quedé a su lado. Luego me serví un vaso de agua de la mesa y esperé. Porque el silencio hace lo que siempre hace, obliga a todos a escuchar. Brenda no lo soportó. La gente como ella nunca soporta el silencio, porque es el único espacio que no pueden controlar. Cruzó el patio con su copa de vino, como si todavía tuviera público, y fue directo a la jugada que siempre le había funcionado conmigo, el reto en público. Bueno, dijo sonriendo hacia todos, ¿la mayor viene a arruinarle la fiesta a sus propios padres? ¿Va a hacer un escándalo frente a todos? Y todos los ojos se vinieron hacia mí. Incluyendo los familiares que Brenda había estado llenando de historias por 2 días, los que ya esperaban a la mujer fría del ejército que ella les había descrito. Dejé el vaso en la mesa. Abrí la carpeta que traía bajo el brazo y saqué los documentos. Uno por uno los fui poniendo plano sobre la mesa donde estaba la ensalada de papa, para que cualquiera pudiera acercarse a leer. El título de propiedad, con mi nombre, y solo mi nombre. La demanda en la corte con sello del condado de Lincoln.
La orden del condado de cese y desista, igual a la que estaba pegada en la puerta detrás de ella. Y el aviso de la plataforma diciendo que el anuncio había sido removido por disputa de propiedad. No los aventé. Los acomodé, como si fueran cartas. Luego miré a Brenda, que seguía parada ahí con su reto flotando en el aire, y lo dije igual que se lo he dicho a soldados en medio del pánico, bajo, claro, sin subir la voz, casi con calma. No voy a hacer un escándalo, Brenda. No lo necesito. Pausa. Estoy tranquila y eso debería preocuparte. Se alcanzaba a oír el viento del mar moviendo el aire, y el gancho vacío donde antes colgaban los campanitos. Los ojos de Brenda bajaron a los papeles en la mesa, y por primera vez desde que llegué a esa casa, realmente leyó el nombre en el título. Su sonrisa no se cayó de golpe, se deslizó. Y entonces hizo lo que hacen las personas cuando se sienten acorraladas, subió la voz para tapar la caída. «Esta es la casa de mi familia», gritó, y el vino se le movió en la copa. «Nosotros la arreglamos, nosotros trabajamos en ella, nosotros». La dejé hablar unos segundos. Porque un patio lleno de gente viendo a una mujer tranquila al lado de otra gritando siempre escribe su propio veredicto. Entonces puse un dedo sobre el título de propiedad, justo en la línea importante, y lo giré un poco para que los familiares más cercanos pudieran verlo bien. Y hablé lo suficientemente alto para que todo el patio me escuchara. Aquí hay un solo nombre en esta escritura. No es Kyle. No es Baz. Es mío. Yo compré esta casa para mis papás con 10 años de mi sueldo. La miré directo y le regresé la misma frase que ella me había dicho en el porche. Pero esta vez era verdad. Tienes razón en algo, Brenda, alguien si se va hoy. Bajé la mano al papel. Lee el nombre en la escritura y salte de aquí antes de las 5. Brenda abrió la boca, pero antes de que dijera algo, se escuchó la voz de Paula desde un lado del público, tranquila, seca, sin emoción. Se presentó como mi abogada y explicó, para quien quisiera entenderlo, que ya había un proceso de desalojo presentado y una orden judicial en camino. Y que además la renta de corto plazo estaba operando sin permiso del condado. Y entonces Carol, la maestra, se levantó de los escalones del porche y dijo claro para todo el jardín. Mi esposo y yo pagamos $2,000 a un hombre llamado Dustin para quedarnos aquí esta semana. No sabíamos que la casa no era de él. En ese momento todos voltearon a ver a Dustin, que seguía pálido, con el celular en la mano. Y justo ahí el teléfono se volvió inútil, porque lo único que tenía eran correos de cancelación tras cancelación. El aviso del condado en la puerta. El título de propiedad en la mesa. La abogada. La testigo. Y el hermano que ya no tenía nada que decir. Ya no quedaba ninguna versión de la historia que Brenda pudiera sostener. Incluso los familiares que ella había manipulado empezaban a verla distinto, como si por fin entendieran de qué tipo de esfuerzo estaba hablando. Pero Brenda todavía tenía una carta. La única que siempre había usado conmigo. Y la jugó. Se enderezó frente a todos y dijo: «Tú nunca fuiste una de nosotros». Lo dijo como si todavía pudiera lastimarme. Pero el patio entero acababa de ver cómo la verdad salía de una carpeta y se volvía imposible de ignorar. Y esa frase cayó en el aire vacío sin fuerza. Yo no subí la voz. Solo respondí: «Tienes razón». Pausa. No soy una de ustedes. Y dejé que el silencio hiciera el resto, porque aquí el silencio pesa más que cualquier grito. Luego añadí, más bajo, más claro: yo soy la que tiene la escritura de esta casa. Y entonces hice lo que Paula me enseñó desde el principio, dejar de hablar en emociones y empezar a hablar en consecuencias. Así va a ser hoy. Tienen hasta las 5 para salir. Si no, la orden que ya presenté se ejecuta con el condado y eso ya no lo decido yo. Lo decide el sheriff. El dinero de las rentas quedó congelado y así se quedó. Se usó para cubrir las cuentas que habían acumulado, los impuestos de hospedaje que nunca pagaron, y todo eso quedó bajo el nombre de Dustin. Y cada día que alguien se quedara después de la orden del condado, la multa seguía creciendo también a nombre de Dustin. Dustin hizo un sonido bajo, casi sin querer. Si me hubieran pedido ayuda, le dije a Brenda, más despacio,
como se pide en familia, yo los habría ayudado. Siempre lo he hecho. Pausa. Pero no pidieron nada. Tomaron todo. Y metieron a mi mamá en un cuarto de bodega. Brenda volteó buscando a alguien que la respaldara, pero ya no quedaba nadie de su lado. Marlene ya se había ido hacia los carros, como quien se sale de una escena sin querer ser vista. Y entonces Brenda se sentó de golpe en la silla buena del porche de mi mamá, la que había estado usando todo el mes como si fuera suya. Se sentó como si la silla todavía la sostuviera, pero se levantó casi de inmediato, rápido, como si la hubiera quemado. Porque por fin entendió que nunca fue suya. Todos se fueron antes de las 5. Dustin fue el primero, y eso lo dijo todo. Hizo cuentas rápido, impuestos, multas, todo lo que ya venía encima de su nombre, y en menos de una hora ya estaba fuera, saliendo del camino como si estuviera huyendo de algo que él mismo encendió. Marlene se fue después, sin decirle nada a nadie. Como una voz de fondo que ya no tenía canción. Brenda fue la última. Caminó por la casa recogiendo sus cosas despacio, como si hiciera tiempo, como si esperara que alguien la detuviera, o la defendiera, o cambiara todo al último segundo. Pero nadie lo hizo. Cuando pasó junto a mí rumbo al carro, llevaba la cabeza en alto, pero los ojos llenos de agua. No se disculpó. Ni conmigo, ni con mi mamá, ni con mi papá. Y no lo necesitaba. Una disculpa habría sido para ella, no para ellos. ¿Y Kyle? Kyle se quedó parado en medio del patio todo el tiempo. Entre el carro de su mamá y la camioneta de mis papás. Como si quisiera pertenecer a los dos lados, pero sin moverse hacia ninguno. Tuvo un mes entero para pararse en ese porche y decir, esto está mal. Pero lo gastó en silencio. Cuando el carro de su madre salió, él seguía ahí en medio de todo, sin pertenecer ya a nadie. Yo pasé junto a él y entré a la casa. En la puerta, alcancé el letrero laminado que habían pegado para los siguientes huéspedes. Bienvenidos a Harlem Cove Beachfront Retreat. Lo arranqué con la mano y lo rompí en dos. Limpio. Sin drama. Y dejé que los pedazos cayeran sobre la madera del porche. Y entonces sí, la casa se quedó en silencio. Pero no ese silencio tenso de antes. Este era otro. El silencio de cuando ya se fueron las personas equivocadas. Antes de la cena, descargamos la camioneta como me había prometido a mí misma. Mi mamá entró a la cocina grande, su cocina, la que le habían prohibido usar para no confundir a los huéspedes. Se quedó en medio y dio una vuelta lenta, mirándolo todo, como si por fin pudiera creer que era real. Después de eso, mi mamá encontró un trapo y un bote de limpieza debajo del fregadero, y empezó a pulir el barandal como si le estuviera devolviendo la vida a la casa. En menos de una hora, todo el primer piso volvió a oler a limón, a ese olor de cuidado, de hogar. El mismo olor de mi infancia, cubriendo otra vez una casa que antes olía a cloro y a gente desconocida. Mi papá sacó el trapo de cocina al porche con las manos cuidadosas de siempre, desató los campanitos de bronce y los volvió a colgar en su lugar. El viento del mar los hizo sonar otra vez, suave, como si nunca se hubieran ido. Y mi mamá los escuchó desde la puerta y cerró los ojos exactamente como aquel día en la barandilla cuando yo tenía 9 años. Exactamente como lo había imaginado durante todo un año. Después mi papá me extendió la moneda de desafío, la misma que había cuidado desde el viernes. Yo le cerré la mano alrededor. Quédate con ella, papá. Es tuya ahora. Tú también mantuviste la línea igual que yo. No discutió. Solo la sostuvo, miró el mar y dijo que los campanitos sonaban bien ahí. Y era cierto. Por fin la casa olía a mi mamá y sonaba a mi papá. Y ya no había un solo número pegado en ninguna puerta. Pero todavía quedaba algo por resolver. Y era lo más difícil porque no era un desconocido. Era el hombre con el que me casé. Kyle y yo hablamos al día siguiente en el acantilado, lejos de la casa. Empezó con la deuda otra vez, como siempre lo hacen los que se están hundiendo. Dijo que estaba desesperado. Dijo que me amaba. Dijo que seguro podíamos encontrar una salida como familia. Y quiero ser honesta con esto, porque en algún momento sí lo amé. Y una parte de mí quería lo fácil. El cierre suave.
La versión donde yo también me tragaba esto y seguíamos. Porque tragarme las cosas era algo que yo ya sabía hacer muy bien. Pero también había visto lo que cuesta eso. Lo había visto durmiendo en un cuarto prestado o, en este caso, en un error que ya había destruido demasiado. Así que mantuve la voz igual de firme que en el patio. Lo siento por tu deuda, Kyle. Esa deuda es tuya, y puedo ayudarte a buscar a alguien que la revise como persona a persona. Pausa. Pero tu familia metió a mis papás en un cuarto de almacenamiento y rentó su habitación por noche. Y cuando yo lo detuve, tú me pediste que me callara. Así que voy a seguir con el proceso. La casa es de mis papás. La deuda es tuya. Y esto se terminó. Dijo que yo estaba eligiendo a mi familia sobre él. Le respondí que yo estaba eligiendo algo más simple, no permitir que él les quitara la casa a mis padres. Y que las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Podía amarlo y aún así no pagar ese precio. No tuvo respuesta. Porque no había una. Algunos límites no son castigo. Son la línea que debiste poner hace años. A veces pienso en aquella tarjeta laminada, en cómo se esforzaron tanto en hacer cómodos a los extraños, mientras ponían a mis papás en la categoría de almacenamiento. Y he aprendido esto. Amar a alguien nunca debería significar darle las llaves de todo lo que construiste. A veces lo más duro y lo más justo es dejar tu nombre en la escritura y no moverlo de ahí. Esa es mi historia. Una casa comprada con 10 años de trabajo, una tarjeta para huéspedes, un cuarto de almacenamiento para mis papás y un título de propiedad con un solo nombre. El mío.